Se calcula que en España hay más de 3.000 pueblos abandonados y más de 4 millones de casas en estado de abandono, un total de casi el 20% de las viviendas. Para resumir, 2 de cada 10 casas están abandonadas. Los indianos eran emigrantes que habían amasado una gran fortuna en América, personas que al volver a casa se construían grandes mansiones en extensos terrenos, transformaron el paisaje urbano de nuestro país. Los indianos se convirtieron en líderes locales en la época del caciquismo. Las casas indianas suelen estar formadas por un sótano, una planta baja, 1 o 2 pisos y un desván. La fachada es la parte de la casa donde está la puerta principal. La fachada a menudo está muy decorada y destaca por su simetría. Todas las ventanas son regulares y de dimensiones similares. Esta casa es de finales del siglo XIX. No he encontrado mucha información sobre la casa, salvo el nombre con el que se refieren a ella, la Casa de Brujas. Los vecinos a quienes pregunté sobre esta tan solo supieron decir que desde que tiene uso de razón, la recuerdan como la casa embrujada. A mí personalmente, más que una casa embrujada, me parece que es preciosa. Una casa sacada directamente de un cuento y puesta en el jardín de este pequeño pueblo. Quiero ver los recuerdos que aún quedan entre sus paredes. La planta baja de la casa es espectacular y muy luminosa. Contaba con 2 grandes entradas, una en cada extremo de la fachada. También contaba con un pequeño balcón totalmente acristalado que daba a la entrada principal del terreno donde se edificó la casa. Las plantas se han comido la mayor parte de los cristales del mirador. Es precioso. La mayoría de las habitaciones están vacías y la casa presenta muchas humedades y desprendimientos de techo. Va a ser muy delicado andar por los pisos superiores. Esta sala al parecer era el salón principal de la planta baja. Varias de las lámparas de techo había caído al suelo y parte del techo se había venido abajo justo encima del sofá. Aún tenía una pequeña chimenea que calentaba la sala en invierno. Los techos de cada sala son altísimos, hay muchísimo espacio en cada habitación. Tiene que ser muy complicado calentar una casa de este tamaño en invierno. Aún conserva una buena colección de películas antiguas que los dueños no se llevaron. El baño estaba remodelado, y no muy antiguo. La verdad es que tenía una buena bañera de hidromasaje, pero justo el techo se había venido abajo encima de ella. Menos mal que no había nadie debajo. La última habitación que visito en la planta baja, debido a la humedad las paredes se habían pelado como la piel de una naranja, era una pasada de habitación, muy aspecto fin del mundo. Sigo recorriendo el segundo piso de la casa. Este debía de ser el dormitorio principal, aún mantiene parte del mobiliario. Voy a abrir las ventanas para que entre más luz y así poder ver mejor la bicicleta estática que aún queda en la casa. Si de verdad pertenecía a una bruja, está hacia cardio para estar en forma. La cómoda que aún se mantiene en pie es una pasada y muy cuidada. Me encantaría saber el año que se construyó. Es una auténtica pena que tesoros como estos se pierdan en los abandonos. La gran mayoría de la casa era papel pintado. Empapelar una casa era mucho más caro que pintarla, pero por sus materiales y los procesos de fabricación, dura mucho más que la pintura que con el tiempo se va desgastando y decolorando. Pero por muy bueno que sea el papel pintado, añade 20 o 30 años de humedad y tendrás las paredes como capas de una cebolla.
Esta habitación conserva un armario completo, eso sí estaba apolillado entero, no creo que aguante muchos años más en pie. Este era el baño de la segunda planta, no entro porque acabaría en la bañera de hidromasaje del piso de abajo, y no era cuestión de eso. Otra habitación peladas las paredes completamente, esta tenía 2 somieres que habían resistido el paso del tiempo. Me llamó mucho la atención que la planta de arriba estaba separada del resto con una puerta con cerradura y mirilla, como si de una casa aparte se tratase. Subimos a la última planta donde está el desván. El tejado está en peor estado de lo que me imaginaba, con grandes humedades y parches de reparaciones anteriores que han aguantado a duras penas. Del suelo ya mejor no hablar. Si piso en mal sitio podría acabar montado encima de la bici estática del piso de abajo. Las 2 últimas habitaciones del desván daban bastante mal rollo, parecían de típica película de secuestros en zulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imagino. Ya solo queda volver a bajar a la primera planta y ver lo que queda del sótano. Parte del sótano estaba apuntalado por el riesgo de hundirse la casa y se filtraba agua, imagino que desde el tejado planta por planta hasta llegar al sótano. Estaba en muy mal estado. En su día, imagino que sirviera para almacenaje, ya que por sus dimensiones no se podía estar de pie en él. Hay una belleza brutal en esta casa, una majestuosidad que yace abandonada, olvidada en el tiempo. Las persianas caídas y las ventanas rotas cuentan historias de días mejores, cuando la luz del sol acariciaba sus elegantes paredes y la vida fluía por sus pasillos.